Secretos del altar. 4 días experimentando el libro de Jonás, por Bernardo Stamateas. Día 1. Visión panorámica del capítulo 1. Dios le ordenó a Jonás ir a Nínive para que allí hablase debido a la maldad que aumentaba en ese lugar. Pero Jonás, en lugar de obedecer a Dios, decidió escapar. Consiguió un pasaje de barco y se dirigió hacia Tarsis. Al ver esto, Dios desató una gran tormenta. Los marineros temían y clamaban a sus dioses, pero Jonás dormía en el interior de la nave. Al ver que la tormenta iba en aumento y sabiendo la situación de Jonás, la tripulación lo instó a averiguar el porqué de su huida. Jonás, asumiendo su responsabilidad, pidió ser arrojado al mar para que la tormenta se calmara. Y así fue. Los marineros vieron el poder del Dios de Jonás y le rindieron sacrificios. Pero Dios preparó un gran pez para que tragase a Jonás, y allí estuvo por 3 días y 3 noches. Si Dios puede mantener a un bebé 9 meses en el vientre de una madre, también puede mantener a un hombre 3 días en el vientre de un gran pez. Capítulo 1. Jonás desobedece al Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: «¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos». Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: «Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre». Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: «Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces?» «Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme», les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: «¿Qué es lo que has hecho?». Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: «¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos?». «Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos», les respondió. «Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta». Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: «Oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente.
Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Análisis del capítulo 1. Sencillamente, no. Y punto. No. Esa fue la palabra que usó Jonás. Una palabra que usamos todos y muchas veces. Una palabra que indica un límite, un muro, una valla, un vocablo que es breve para escribir, pero extenso en su definición. No. Nada más que decir. Desde que nacemos, aprendemos a usar esta palabra, a veces bien y otras mal. Hemos dicho no cuando deberíamos haber dicho sí. Otras veces dijimos sí cuando debíamos haber dicho no. No. A veces va acompañada de una explicación. No porque... Y en otras ocasiones es sencillamente no y punto. Esta palabra es enorme, sin límites, cuando es dicha a Dios. No, a Él significa cerrarnos el cielo, a su amor, a su presencia. Es una palabra muy cara, de grandes consecuencias. Así le dijo sencillamente Jonás al Señor. Vino la palabra ve y Jonás dijo no. Dios le dijo levántate y Jonás se levantó, pero para ir al lado opuesto al que Dios le pidió. En muchas ocasiones, Jonás somos todos. Representa la carne, la cual recibe la palabra para ser obedecida. Sin embargo, la carne siempre es desobediente. Lo hago a mi manera. No tengo tiempo. Sí, decimos, pero no. Hago según mi parecer. Me voy en silencio. Jonás no habló, no le dijo, Señor, no. Como Pedro cuando vio la visión. Jonás no dijo nada. En silencio le gritó el no. Dios le habló a Jonás. Vino la palabra y le dijo. Así también dice la Escritura. Vino palabra a Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Miqueas, Sofonías. Jeremías 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Ezequiel 1, versículo 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Oseas 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Josué 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Miqueas 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Sofonías 1, versículo 1. Palabra de Jehová, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Pero Jonás no respondió. Así es la carne, maleducada, confrontativa, rebelde, desobediente, mala. Jonás no argumentó, no discutió, no pidió explicaciones, sino que simplemente de manera silenciosa y orgullosa le dio la espalda a la palabra que amorosamente le habló Dios. Así es el alma.
no recibe y da la espalda a la voz amorosa que quiere abrazarnos. Aquí observamos cómo es Él y cómo es nuestra carne. Dos visiones, nuestra bajeza y su grandeza, nuestra miseria y su gracia. Más lo conozco y más lo exalto, y me doy cuenta de cuán pequeño soy. Dios habla, la carne hace silencio. Dios dice, levántate y ve, y la carne se levanta y va donde ella quiere. Dios le dice, ve a Nínive, la gran ciudad, allí hay mucha maldad. Pero Jonás muestra que la ciudad de su corazón es mayor. Los ninivitas tienen maldad, no conocen a Dios. Pero la carne que lo conoce tiene más maldad, al punto de darle la espalda a quien siempre nos amó. ¿Cuántas cosas Dios le pidió a Jonás en el pasado? Y Jonás le dijo que sí, pero ahora que no le agradaba lo que se le pedía, le dijo no. Es decir, los otros sí del pasado, en realidad, fueron porque también la carne decidió bajo su propio deseo. Y su mentalidad era geográfica. ¿Por qué Jonás quería ir a Tarsis? Para escapar de la presencia del Señor, porque Jonás tenía una mentalidad geográfica, local. Dios estaba en Israel, pero no en Tarsis. Acá está, pero acá no. Todos somos Jonás. Cuando uno les pregunta a las personas de la iglesia cuántos han dicho malas palabras o se han expresado de manera grosera dentro de la iglesia, edificio, nadie levanta la mano. Pero, ¿cuántos habrán dicho estas expresiones fuera del edificio? Acá casi todos levantan la mano. ¿Por qué? Porque creemos que afuera Dios no está o no nos oye. O venimos vestidos de una manera a la iglesia, pero para salir a pasear usamos otras ropas. Porque creemos que afuera Dios no está. ¿Y cuántas personas he visto a lo largo del ministerio que se separan y comienzan a convivir con alguien y dejan de venir a la iglesia porque creen que afuera Dios no los ve o no está? Por eso debe morir en nosotros la mentalidad de un Dios geográfico. Y Jonás escapó. Dios le dijo de ir a Nínive y Jonás fue hacia el lado contrario, Jope. Nínive estaba a 80 kilómetros al norte, pero él se fue a 320 kilómetros. Así es la carne de todos, porque Jonás somos todos. No solo digo que no, sino que además hago lo opuesto. Jonás gastó dinero y tiempo para huir. La carne siempre es costosa, siempre trae pérdidas. Se fue, bajó a Jope y tomó su barco. La carne encuentra todo servido, todo fácil. Justo estaba el barco para ir donde él quería. Tenía el dinero para el pasaje. Dice la carne, así lo siento en mi corazón. Tengo paz con lo que hago. Huir lejos de su presencia, sin embargo, no es tan fácil. Dios siempre da una contrarrespuesta. La carne no lo puede vencer. Dios le dijo, levántate y ve. Jonás se levantó para huir y Dios levantó un gran viento. Allí mismo empezó el trato de Dios. Y la tormenta comenzó. ¿No me contestas, Jonás? Ok, no te librarás de mí tan fácilmente. Nosotros hicimos un pacto y no te dejaré hasta formar a Cristo en tu vida. El capítulo 1 empezó con él, 1 versículo 1, y el libro terminará con él, 4 versículo del 10 al 11. Su voz siempre empieza y termina. A tu silencio mandaré mi gran viento,
Será mi voz, mi manera de hablar a tu boca callada. Moveré y sacudiré el barco donde te refugiaste. Mi amigo lector, oro que al leer a Jonás leas tu vida y la mía. La carne es la misma en todos. No aprovecha para nada. No hay nada bueno en nuestro Adán. Nuestra alma caída no sabe, ni quiere, ni puede obedecer a Dios. En medio de la tormenta, los marineros, llenos de miedo, comenzaron a expresar su fe en sus dioses. Ellos hablaron, gritaron, y Jonás permanecía durmiendo, porque la carne solo desea su placer. La carne siempre nos hace descender. Así fue como Jonás bajó a Jope, bajó al barco, bajó al interior, para luego bajar al mar, al pez, a la muerte. Jonás dormía porque su espíritu dormía. El trato de Dios comenzó. Los marineros estaban despiertos porque su vida corría peligro. Dice el relato que tiraron todo para alivianar el barco. No le dijeron nada a Jonás con respecto a que los ayudase, pero sí le pidieron que orara. El viento, el mar, los paganos hablándole. El trato de Dios comenzó. El capitán le dijo: «Clama a tu Dios, tal vez nos salvemos». «Jonás, habla, así nos salvamos». ¿No era eso lo que debía hacer en Nínive? ¿Ir a hablar para que todos se salvasen? Ahora, un pequeño Nínive estaba en alta mar. Jonás, le estaba diciendo Dios, esto es lo que debes hacer. Solo obedece, habla. Jonás no dijo nada. De la manera en la que trató a Dios, así lo hizo con la gente. El viento, el mar, la desesperación de los no creyentes frente a alguien que no decía nada. Pero, ¿cuánto gritaba su silencio? ¿Cuánto más debe hacer Dios para que seamos quebrantados? ¿Por qué no somos humildes? ¿Por qué no hacer lo que Él dice? Así, echaron suertes y Dios guió la suerte para señalarles que Jonás era el problema. Siempre el problema es la carne. No es mi pareja, ni mis hijos, ni mi trabajo. No es que no me entienden, o que nadie me apoya, o que no es justo. No, el problema es uno solo, Jonás, la carne. Y solo cuando comprendamos esto, seremos libres. Dejaremos de orar, Señor, cambia a tal o tal. Así que ahora todos en el barco se dirigieron a Jonás. Lo acosaron a preguntas. ¿Cuándo? ¿Quién eres? ¿De dónde? ¿Qué pasa? Etcétera. Ellos querían saber. Sabían que lo que estaba pasando no era normal. Mi amigo, ¿cuántas señales Dios nos debe mandar para que vayamos al altar? Y cuando no lo hacemos, todo empeora. Y ahora sí, Jonás habló, pero no como debía. Respondió en el versículo 9, «Soy hebreo, temo a Dios». Luego dijo, «El Dios que hizo el mar y la tierra». Sí, el mar. Todo lo que Jonás respondió fue en piloto automático. Él hablaba mentiras porque no creía en lo que decía. Solo hablaba teoría, palabras vacías. No había vida en su hablar, solo letra muerta. De la misma forma actúa la carne. Ora, adora, habla, sabe todo de memoria, pero todo está seco, vacío, hueco, porque ella solo trae muerte. Cómo sorprende ver a creyentes guiados por la carne que cuando hablan es solo teoría.
Ahora ellos tenían temor. El temor que no tenía Jonás, lo tenían los paganos. Él les dijo: estoy huyendo de Dios. ¿Puede haber algo más necio que eso? ¿Huir? La carne le dijo a Adán que se escondiera detrás de un árbol. La carne hace cosas que provocan risa. Eva y su esposo se cubrieron con hojas. Así es la carne en la vida del alma. La carne habla cosas ridículas. No me gusta que hables tanto de Jesús. ¿Por qué hablar tanto de la comunión con Dios? Yo primero soy médico o padre u obrero, etcétera, y luego creyente. Yo lo sirvo a Él a mi manera. No me gusta ese líder, siendo que la persona que expresa esto vive en adulterio. Y la lista podría seguir. Obviedades, pero la carne no las registra. Hace tonterías para huir de quien llena y desborda con su gloria los cielos y la tierra. El libro de Jonás, somos todos, representa nuestra carne. Dios quiere mostrarnos cómo es nuestra vida del alma. Jonás no se quebrantó. ¿Qué haremos contigo?, dijeron los tripulantes del barco. Ahora es el momento, Jonás. Solo debes morir en el altar y todo lo de él comenzará. El viento, el mar, los tripulantes, el azar o suerte, todo está siendo usado por Dios para quebrantarte. Tómenme y échenme al mar. Prefiero morir a ser quebrantado. Prefiero el suicidio a quebrar mi voluntad. Al fin de cuentas, no solo gobierno mi vida, sino también decido cuándo morirme y cómo. Voluntad sin quebrar. Jonás, si te es tan fácil confesarles a ellos que huyes de Dios, ¿por qué te es tan difícil confesarlo a Dios y arrepentirte? La tripulación no hizo caso. Siguieron trabajando para llevar la nave a tierra. La tormenta de Jonás era peor que la tormenta natural. El barco estaba por quebrarse, pero la voluntad de Jonás seguía más fuerte que nunca. Dice el texto bíblico que el mar se iba embraveciendo más y más, versículo 11, y la carne de Jonás crecía más y más. Mi amigo, es sorprendente cómo algunas personas se endurecen más y más al trato de Dios, aun cuando lo ven y lo perciben con todos sus sentidos. Pasa el tiempo y ellos siguen más endurecidos que antes. Dice nuevamente el versículo 13 que el mar se embravecía más y más. Todo iba en aumento. Y ahora, en el versículo 14, ellos se convirtieron. Clamaron a Dios. Jonás los oyó orar. Te rogamos, oh Jehová. Ellos invocaron, como si Dios le dijera a Jonás: esto es lo que quiero que suceda en Nínive, que la gente me busque. Me pongo unos minutos en la piel de los tripulantes. Veo el trato de Dios con otros y la humildad viene a mi vida. Cuando observas a la gente cerca de ti, habiendo sido tratada por Dios, ¿produce esto un aumento de temor en tu vida? Versículo 16. Ellos ofrecieron agradecimiento a Dios e hicieron un pacto. Pero continuemos con el relato. Lo echaron al mar. Ganó la carne. Eso quería. Es a mi manera. Es lo que siento. Es lo que quiero. Yo opino. Hago lo que me gusta. Jonás, solo debías echarte al altar. Mi amigo, Cristo se echó a la cruz para salvar a la tripulación de la humanidad.
y ahora somos nosotros quienes debemos tomar nuestra cruz y morir para que su resurrección se exprese en nuestra vida. Y el relato continúa. La tripulación tenía temor, hicieron votos, entregaron sus vidas, fueron quebrantados, temblaron, fueron humillados al ver la gran tormenta y ahora la gran paz. Vieron al Dios que no conocían, al que domina la naturaleza y trata a cada uno de manera específica. En un solo viaje, estos tripulantes entendieron todo en el espíritu, y Jonás, que había servido años al Señor, no lo comprendió. Ellos le preguntaron, ¿por qué hiciste esto? Versículo 10. ¿Cómo pudiste hacer algo así tan tonto, Jonás? Al caer en las aguas, Jonás pensó que todo había terminado, pero la carne no decide cuándo termina todo. El Señor le había preparado un gran pez. Ahora comenzaría el trato de él por debajo del agua. En esta parte del relato, Jonás desaparece de la vista de los tripulantes, pero no de la de Dios. Él lo estaba esperando con una sorpresa que jamás se imaginó. Y vaya qué gran sorpresa. Un gran pez es un gran plan. Dios le estaba diciendo, Jonás, no terminarás con tu vida. Jonás, tenemos un pacto y no te dejaré hasta que Cristo sea formado. Jonás, voy a buscarte donde quiera que estés. Dios le dio una palabra a Jonás y él no obedeció. Dios dio una palabra al viento y obedeció, al mar y obedeció, al pez y obedeció. Todos obedecieron en este capítulo, menos Jonás. Al pez se lo nombra solo 2 veces, en el capítulo 1, versículo 17 y 2, versículo 10. No es el centro de la historia, tampoco lo son la tormenta o el viento, sino el trato de Él para que su vida sea nuestra vida. Así, en breves palabras, termina el capítulo. Estuvo 3 días y 3 noches. Símbolo de comenzar con la cruz y con la resurrección. Dios le dijo, estarás escondido en lo profundo de mi mano. Haré lo que prometí. Mi gracia es mayor. Jonás, me dijiste no, pero mi amor sigue siendo sí. Ejercicio número 1. Pon una música instrumental suave de adoración. Señor, te adoramos. Solo tú eres digno y maravilloso. Te pido ahora que traigas a luz las palabras que me has dicho y a las que yo te he respondido no. Señor, muéstrame todas las cosas en las que te he desobedecido. A medida que aparezcan, las entrego en la cruz para su muerte. Señor, muéstrame cuáles han sido los vientos, los mares, las personas que has usado para tratarme. Hoy me rindo. Medita en cómo ha sido el trato de Dios en tu vida. Señor, hoy me rindo, te doy mi vida. No la echo al mar, sino al altar. Me subo a tu altar y dejo mi vida allí. Gracias porque no me abandonaste. Gracias por tu trato amoroso. Gracias por tu paz. Gracias porque aun cuando fui infiel, tú continuaste siendo fiel. Hoy me lleno de ti. Nada de mí, todo de ti.
Te amo, mi Señor. Cantale una adoración y dale palabras de amor a Él. Amén. Día 2. Visión panorámica del capítulo 2. Desde el interior del pez, Jonás adoró al Señor, reconociendo su error en todo lo sucedido. Cuando lo hizo, el pez lo vomitó en tierra. Capítulo 2. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lo que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Análisis del capítulo 2. Entonces Jonás oró. Después de 3 días y 3 noches. 3 días sin hablar, pero al final Jonás habló. Tardó 72 horas en abrir su boca. Ahora Jonás habló. Ya no podía estar en silencio. Y lo que no hizo cuando estaba libre, ahora lo hizo desde el interior del pez. Ahora Dios lo escuchó. Jonás le habló desde el vientre del pez, del gran pez, o desde la gran cama de hospital, desde la gran deuda, desde el gran dolor. Pez, cama, muerte, tristeza, etc., nos hacen orar, pero no desde el alma, sino desde el corazón. Jonás va a orar 8 versículos, pero esas pocas palabras cargan tanto. Jonás no es de mucho hablar, pero sus oraciones están llenas de salmos. Observemos. Capítulo 2, versículo 2. Cita el Salmo 18, versículo 6 y 120, versículo 1. En el capítulo 2, versículo 3, cita el Salmo 42, versículo 7. En el 2, versículo 4, cita el Salmo 31, versículo 22. En el 2, versículo 5, cita el Salmo 69, versículo 1. En el 2, versículo 6, cita el Salmo 30, versículo 3. En el 2, versículo 7, cita el Salmo 143, versículo 4. En el 2, versículo 8, cita el Salmo 31, versículo 6. Y en el 2, versículo 9, cita el Salmo 3, versículo 8. Cita aquellos salmos que conoce muy bien y los hace suyos, pero no como un salmo o canción, sino como un salmo o oración.
Entiendo que fui desechado y me echaste delante de tus ojos. Es verdad, aunque también fue la terquedad de Jonás la que provocó todos estos hechos. Y Jonás entendió. Al pez podríamos pensarlo como un gran altar, un altar gigante. Y fue allí donde Jonás murió, donde Jonás rindió su voluntad al Señor. Cuando Dios envía al gran pez, no era solo para llevarlo a Nínive, sino para llevarlo a su presencia. Jonás muestra lo que sucede cuando no vamos al altar. Versículo 2 dice: estoy angustiado. Los versículos 3, 5 y 6, estoy encerrado. El versículo 4, estoy desechado. El versículo 7, estoy desfallecido. Estos son los síntomas que presentan las personas cuando viven en el gobierno de su alma. Jonás tocó fondo y despertó. Y dio gracias, porque aún siendo tan rebelde, Dios obró. En los versículos 4 y 5, el libro describe cómo casi se ahogó. Las olas y las algas pasaron sobre él. Sin embargo, entendió la misericordia de Dios. En el capítulo 1, Jonás está corriendo para alejarse de Dios. En el capítulo 2, Jonás corre para alcanzar a Dios. No necesitamos esperar una enfermedad, una crisis, una muerte para decirle al Señor, te amo. No necesitamos un gran pez, solo levantar nuestros brazos y decirle, gracias Señor por atraerme hacia ti. Señor, te invoqué y me oíste. Llegó su entrega, llegó su fin. Le dijo con voz de alabanza que pagaría sus votos, que ahora le obedecería. Mas yo te ofreceré sacrificios. Pero Jonás tuvo que esperar este hecho para decirle que sí a la voz de Dios. Luego de que el Señor le habló, este tendría que haber sido el versículo siguiente en el libro de Jonás. Si esto hubiera sucedido, no habría existido la historia del mar, de la tormenta, de la huida, de la terquedad y del orgullo. Qué distinto habría sido todo. A esta altura del relato, Dios ya no hablaba, solo lo escuchaba. Y al oírlo, le ordenó al pez que lo vomitara. Jonás le habló a Dios y Dios le habló al pez. Medita en este hecho, mi amigo. En su oración dijo, mas aún veré tu santo templo. Versículo 4. Jonás, la puerta de entrada siempre, siempre es el altar del sacrificio. Y nosotros, mi amigo, podemos entrar a su templo con la misma oración que hizo Jonás y que debemos hacer cada día. Mas yo te ofreceré sacrificios. En los momentos difíciles que atravesamos, sentimos que todo se termina, que llegamos al fin. Jonás habla de estar en lo profundo, en medio de mares y rodeado de corrientes. ¡Qué descripción más gráfica! Sin embargo, es cuando nuestra vieja naturaleza va al altar que todo cobra vida. Es por eso que Jonás expresó, mi oración llegó hasta tu santo templo. Versículo 7. Es tiempo de rendirnos. Deja todo en sus manos y dile, no vivo yo. Y observa cómo Él hace todo.
Kathryn Kuhlman siempre decía, no son tus oraciones, no son tus habilidades, es tu rendición. Un recipiente vacío. Eso es todo lo que está buscando, un recipiente vacío. Aprende a rendirte y verás victoria. Jonás quiere decir paloma, una ofrenda que se resistió a subir al altar del sacrificio y ser transformada en olor fragante de entrega a su rey. Él recibe siempre ese sacrificio dándonos su misma vida de resurrección y una nueva etapa llena de gloria y poder. ¿Vamos al altar? Ejercicio número 2. Señor, te adoro. Tú eres maravilloso, digno, santo y majestuoso. Cantale una canción de adoración. Señor, hoy quiero dejar en el altar. Lentamente, deja que el Espíritu Santo te muestre, una por una, qué cosas dejar en el altar. Señor, te adoro. Me declaro libre y lleno de ti. Te amo. Tú eres mi Señor. Adórale y disfruta de su presencia. Amén. Día 3. Visión panorámica del capítulo 3. Jehová le vuelve a ordenar a Jonás a que vaya a Nínive y hable las palabras que Dios mismo le diría. Jonás obedeció. Al escuchar sus dichos, los habitantes creyeron y proclamaron ayuno. Aún el mismo rey de la ciudad se cubrió de cilicio ordenando que cada habitante se arrepienta del mal camino. Al ver este accionar, Jehová no llevó a cabo su plan. Capítulo 3. Jonás obedece al Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Análisis del capítulo 3. Todo empieza de nuevo. Es un volver a empezar. Dios le dijo: ve y habla. Jonás perdió 2 capítulos de su vida. Volvió al punto de origen. Perdió tiempo y dinero.
Sufrió de todo por no subir al altar. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que hablar? Muchas, porque cada vez que postergamos llevar a cabo lo que el Señor nos dice, siempre tendremos pérdida. A pesar de eso, Jonás siguió con su misma respuesta. Se levantó y fue. Versículo 3. Jonás no habló, porque la carne que no adora, que no invoca, que no canta, es señal de que aún gobierna. Muchos dicen, en la obediencia está la bendición. Parecería una buena frase, pero si tu corazón no habla, no adora, es solo una frase mentirosa. Por dentro, sigue el gobierno de tu propia voluntad. En el versículo 4, Jonás predicó, y en el versículo 5, las personas se entregaron. Aún el más malo puede arrepentirse rápido, y el más bueno tardar años en subirse al altar. Jonás llegó, predicó, y sucedió algo milagroso. Todo el pueblo se arrepintió, incluso el mismo rey. Leemos que se levantó, se despojó, se vistió y se sentó. Todo el pueblo cayó bajo el arrepentimiento. El pueblo fue transformado de tal manera que llegó a oídos del rey, quien sacó el decreto de que todo el mundo ayunara. ¡Qué poderosa es la palabra de Dios! Puede cambiar a toda una ciudad, excepto a un carnal. El pueblo se arrepintió y Dios cambió lo que dijo que haría. El altar siempre trae bendición, aún a un pueblo malo, aún a un rey pagano, aún a ti y a mí. ¿Acerca de qué cosas el Señor necesita hablarte a ti? Veamos. ¿Acaso de tu Isaac? En el atrio, muchas veces, Dios nos va a pedir a nuestro Isaac. Isaac es algo o alguien que amamos. Es algo que es preciado para nosotros, porque cuando hablamos de entregar cosas nuestras en la cruz, es lo primero en que pensamos es en lo siguiente: ataques de pánico, deudas, enfermedades, problemas del trabajo, malas relaciones. Toda esta entrega la hacemos en una sola oración. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos pide lo más sagrado que tenemos, como lo hizo con Abraham? El Señor le dijo: quiero que me des a tu hijo a quien amas. Isaac representa a alguien o algo que amamos. Eso sí que no es fácil. ¿De tu comodidad? Benny Hinn cuenta en uno de sus libros una historia que me impactó profundamente y que he comprobado en mi vida más de una vez. Llegó a una ciudad y cuando se instaló en el hotel, estuvo orando y adorando a Dios hasta las 2 o 3 de la mañana. No le importó el hecho de que al otro día tuviera un evento por la mañana. Se le fue la hora en su presencia. Por la mañana fue a la reunión y apenas dijo: Señor maravilloso, se empezaron a levantar los paralíticos de sus sillas y a ocurrir todo tipo de milagros. La gloria fue extraordinaria. Por la tarde había otra reunión en el mismo espacio, así que como en esa ciudad vivía su prima, aprovechó el mediodía y se fue media hora de viaje a almorzar con ella a un restaurante. Hacía un buen tiempo que no se veían. En el momento en el que estaban almorzando con ella y su esposo, sintió que Dios le dijo: vuelve al hotel a orar. Señor, hace un año que no veo a mi prima. Recién me senté a almorzar con ella. Y nuevamente el Espíritu Santo le repitió: ve a orar.
Señor, estoy a 30 minutos del hotel. Además, ni empecé a almorzar. Y se quedó con la prima y su esposo almorzando. No volvió. Cuando terminó el encuentro, regresó al hotel y se preparó para ir a la reunión siguiente. Como había sido tan impactante la reunión de la mañana, en este nuevo encuentro había el doble de personas. Pero sucedió que, a pesar de orar, adorar, alabar y predicar, en ese servicio no ocurrió nada. Benny Hinn cuenta que no veía la hora de terminar la reunión para irse al hotel. Cuando llegó a su habitación, se puso a llorar y oró. Señor, ¿cómo puede ser que a la mañana hayamos tenido tanta gloria y a la tarde nada sucedió? Y el Señor le contestó, te dije que fueras a orar. Mi gloria tiene un precio. Y el precio, le dijo el Espíritu Santo, es todo. Y Benny Hinn comparte que aprendió que hay que pagar todo el precio. Porque si pagamos todo el precio, nos espera toda la gloria. El Señor quiere ser siempre nuestro todo. Te comparto una historia. En el siglo XIX hubo un predicador famoso en Inglaterra. Su nombre era Frederick Meyer. Era un hombre muy brillante. Si alguna vez usted ha leído sus libros, su inglés es tan bueno que cuando él habla sobre agua, usted puede oír el agua fluyendo. Él entonces era un joven predicador muy exitoso en Edimburgo, Escocia. Pero una vez lo visitó un joven llamado Charles Studd. Tal vez usted no conozca este nombre, pero en su tiempo todos en Inglaterra conocían a Studd. Él era estudiante en Cambridge y el mejor jugador de cricket de Inglaterra. Venía de una familia millonaria, pero el Señor lo llamó a predicar el Evangelio a China. Antes de que él fuera a China, visitó varios lugares y llegó a Edimburgo, el lugar donde Meyer era pastor. Meyer lo recibió y él pasó una noche allí. Era noviembre y noviembre en Edimburgo es muy frío. Y temprano por la mañana Meyer notó que había luz en el cuarto de Studd. Y como buen anfitrión, se preguntó qué habría pasado. Tal vez su invitado estaba enfermo. ¿Qué hacer? Era muy temprano para tocar a la puerta, así que esperó, pero la luz seguía encendida. Finalmente llamó, y una voz le dijo que entrara. Él entró en el cuarto y vio a Studd sentado allí, envuelto en una frazada a causa del frío. Meyer dijo, «Usted se levanta realmente temprano». Y él contestó, «Oh, yo amo al Señor. Estoy escudriñando la palabra, estoy buscando órdenes para obedecer». Eso conmovió el corazón de Meyer. Cuando nosotros leemos las Escrituras, ¿qué buscamos? ¿Buscamos promesas? ¿Y qué evitamos? ¿Los mandamientos? ¿Pero qué buscaba este joven? Buscaba los mandamientos porque él amaba al Señor y quería obedecerle. Eso tocó profundamente a Meyer y dijo, «Hermano, ¿cómo podría yo ser como usted? Usted tiene algo que yo no tengo». Y Studd le preguntó, ¿se ha dado usted mismo al Señor? Decirle a un pastor, ¿se ha dado usted mismo al Señor? Parece un insulto. Y Meyer respondió, por supuesto,
yo le he dado mi vida al Señor. Entonces Stud dijo, ¿ha entregado usted toda su vida al Señor? ¿Le ha dado al Señor cada detalle de su vida? Meyer dijo, nunca he hecho eso. Así que Stud le dijo, vaya y hágalo. Friedrich Meyer amaba al Señor, así que empezó a considerar cada detalle de su vida. Sus talentos naturales, su éxito, los entregó uno por uno al Señor. Vio al Señor viniendo hacia él, extendiendo su mano y diciéndole, dame todas las llaves de tu vida. Meyer le dio al Señor un manojo de llaves, grandes y pequeñas, de cada cuarto de su vida. Pero él se guardó una llave pequeña, de un cuarto pequeño, y el Señor le preguntó, ¿eso es todo? Oh, dijo él, eso es todo, salvo esta llave pequeña. Por favor, permíteme quedarme con ella. Pero el Señor dijo, no. Oh Señor, si me permites guardar esta llave, yo doblaré mis esfuerzos para servirte. El Señor dijo, no. Y empezó a darse la vuelta y a abandonarlo. Meyer estaba desesperado, así que clamó, hazme quererlo. Yo no quiero, pero dame el deseo de quererlo. Y entonces el Señor volvió y tomó esa llave pequeña y le dijo a Meyer, si yo no soy el Señor de todo, no soy el Señor de nada. Costó tiempo al Señor abrir todos esos cuartos, limpiarlos y purificarlos, pero Él usó poderosamente a Meyer. De tu historia, hay gente que tiene su pasado vivo y debe dejarlo en el atrio. A mí me abandonaron y yo tengo miedo de que me abandonen nuevamente. Tú me engañaste y no te voy a perdonar nunca. Mis padres me maltrataron y no puedo superarlo. Cristo nos perdona los pecados, pero también quiere borrar nuestra historia. Él también quiere aniquilar el pasado, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas desaparecieron. Cuando Dios mira nuestro pasado, no ve nuestros pecados y tampoco ve nuestra historia. Cuando nacemos espiritualmente, el espíritu es nuevo, de aquí hacia adelante. En Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. No tienes historia, no tienes pasado, no tienes pecados, no tienes nada para atrás. San Agustín era una persona complicada antes de dedicarse a Cristo. En una ocasión, una mujer con la que había estado lo reconoció y cuando lo vio, lo llamó, Agustín, Agustín. Cuando al fin se encontraron, la mujer le dijo, Agustín, soy yo, ¿no me reconoces? Sí, yo sé quién eres tú, pero yo ya no soy yo. ¿De nuestro postergar? Cuando nos pasa algo malo, empezamos a obsesionarnos con el tema. Nos llegan los impuestos y estamos todo el día preocupados. Ese malestar es el Isaac que retenemos. Pablo dijo, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Quiere decir que a la noche tiene que morir el malestar. Y sabes que ese malestar murió cuando recuerdas el pasado y ya no te preocupa más. Porque muchas veces entregamos una discusión con alguien, un enfrentamiento que nos hizo mal, pero en cuanto dialogamos con esa persona, traemos de nuevo el hecho al diálogo y se lo adjudicamos. No entregamos ese tiempo de malestar.
Sin embargo, cuanto más rápido llevo mi malestar al atrio, más rápido entraré a la presencia de Dios. Ni bien nos aparezca un malestar, llevémoslo a la cruz para su muerte. No dejes que se instale en tu recuerdo. Hay más Isaacs para entregar todavía. De tu relación con las personas, los celos son control. Eres mía. Eso tiene que morir. Mi esposa, mi hombre. Nadie es nuestro. Son de Cristo. Las personas solemos retener al otro y decimos, este es mi equipo Zoe. Esta es mi iglesia. Me preocupo porque son mis hijos. Pero necesitamos saber que Dios no nos va a multiplicar lo que retenemos. En cambio, todas las personas que sembremos en el altar para su muerte son Isaacs que serán resucitados, llenos de la gloria del Señor y multiplicados. Benijín narra que él tenía una novia y estaba enamorado, pero Dios le dijo, no es para ti. Y cuenta en uno de sus libros que no le gustaron mucho estas palabras, pero cuando entregó esa relación al Señor, Dios le permitió a la semana siguiente conocer a su mentora, Kathryn Kuhlman, y en ese evento él recibió el bautismo del Espíritu Santo. En consecuencia, toda su vida fue transformada. Y narra, dejé a una mujer y Dios me hizo conocer a otra gloriosa. Watchman Nee tenía una novia que no era cristiana y Dios le dijo, deja esa relación porque no es cristiana. Nee cortó la relación y se separaron. Años más tarde, Dios obró y esta joven se convirtió. Volvieron a encontrarse y se casaron. Dios tiene que mostrarnos a la gente que retenemos, porque el área que suelto en el altar se llena de Cristo. De nuestras posesiones, a veces nuestro Isaac son los objetos materiales. Mi auto, mi reloj, mis zapatos, mi ropa, son cosas que hemos entregado en la cruz, pero que cuando la perdemos, todavía nos duelen. Algunos tienen una gran angustia, cada vez más profunda, y Dios se pregunta, ¿no era que me lo había entregado? Si lo hemos dejado en la cruz y aún nos duele, es porque no lo hemos soltado. Madame Guyon expresó, una muerte total a uno mismo hace que podamos perdernos en Cristo. Cuando nosotros morimos, Cristo aparece. De nuestros errores, todos hemos cometido errores. ¿Cómo duelen los errores? Nos generan vergüenza. Hay muchas personas a las que le da vergüenza decir, me equivoqué. A otros les da bronca o resentimiento. El profeta Samuel se equivocó 7 veces seguidas. Cuando llegó a la casa de David para ungir al futuro rey de Israel, Samuel vio a Eliab, el primer hijo de Isaí, y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Pero Jehová le pidió que no se fijara en la altura ni en el parecer. Samuel se equivocó. Llamó al segundo, pero tampoco era el ungido, y así procedió con los 7 hijos de Isaí. Finalmente preguntó si faltaba alguno. Sí, falta el más pequeño, pero está con las ovejas. Tráiganlo. Y vino David. El Señor dijo, es ese. Mi amigo lector, el Señor me habló. Nuestros errores continuarán. David significa Cristo. Vamos a seguir hasta que Cristo aparezca en nuestro camino, porque cuando Cristo aparece en él, se terminaron los errores. Hay que seguir a pesar de los desaciertos.
Elías también se equivocó, y 7 veces. Él oró: Señor, envía lluvia. Y envió a su criado a ver si la lluvia llegaba, pero nadie veía acercarse la tormenta. No había ni una posibilidad de que cayera una gota. Así que volvió a orar. Ahora sí, manda lluvia. ¿Sabes cuántas veces envió a su criado a ver si llovía? 7. 7 veces fue y vino el criado, pero la última vio una nube muy pequeña, como la palma de su mano. Y Elías le dijo: prepárate que se viene la lluvia. En la Biblia el Espíritu Santo es mostrado como una nube, y cada uno de nosotros debe seguir hasta que en su propio horizonte la presencia del Espíritu Santo sea quien derrame la lluvia que Dios ha prometido. También tenemos que llevar los errores de los otros a la cruz, porque los nuestros muchas veces los llevamos, pero los de los otros nos cuesta mucho más. Decimos: yo esperaba que tú hicieras esto, pensé que me iban a apoyar. Al final no me ayudaron. Esto también debe morir. Jesús había ido a orar al monte con sus discípulos, y antes de ir a orar solo, porque la cruz se aproximaba, les dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan: oren para que no entren en tentación. Y se fue cerca, a un tiro de piedra, y empezó a orar. Dice la Biblia que Jesús lloraba. La epístola a los Hebreos lo amplía. Mientras oraba, sudaba gotas de sangre. Cuando volvió, los encontró durmiendo. Imagínate que en tu peor momento estés necesitando de alguien y éste se quede dormido. Nuestros planes tienen que ir a la cruz. De nuestros traumas, debemos llevar a la cruz todos los traumas. No puedes seguir llorando a tu expareja tantos años. No puedes vivir atado al hecho de que te abandonaron, que te menospreciaron, que no te valoraron. Cuando el rey Saúl perdió la presencia de Dios, el profeta Samuel lloró 7 días y Dios le dijo: no llores más, porque te voy a mandar a uno mejor que el que se fue. Y le envió a David. Porque cuando alguien sale de tu vida, el Señor traerá a alguien mejor. Siempre que sale un Saúl, viene un David. Tenemos que dejar en la cruz las cosas que perdimos. Perdí mi casa, yo perdí mi barrio, perdí ese trabajo. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, porque no lo podía bendecir en esa tierra. Cuando Jesús comenzó su ministerio en Nazaret, no pudo hacer ni un milagro, puesto que la gente era incrédula. Hay lugares de los que Dios te saca porque te va a llevar a lugares mejores. Lo que sucede es que cuando uno pierde algo, no lo sabe, por eso llora. Pero cuando llega al lugar mejor dice: ¡qué bendición que Dios me sacó de esa posilga, porque ahora me ha traído al lugar ancho y espacioso para ver su bondad que dura por todas las generaciones! De sentir lástima por nosotros mismos, tenemos que llevar a la cruz la autocompasión. Momentos antes de que Jesús fuese entregado a los soldados romanos, Pedro le dijo: no vayas a la cruz. Y además agregó: hazlo por ti. Eso es autocompasión. Y Jesús le contestó: apártate de mí, Satanás. Los profetas de Baal se flagelaban. No puede haber un hijo de Dios que se flagele. Es por mi culpa. Yo sufrí mucho. A mí nadie me comprende. Todo eso es basura. Dejaron la cruz para su muerte. No te autocompadezcas nunca. Me abandonaron.
Si Saúl se fue, vendrá otro mejor. ¿Por qué perdí este lugar? Viene un lugar mejor. Le tengo miedo a la muerte. No puedes morir, porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Deja todo en el atrio. A Jesús le dijeron: nosotros no somos hijos de adulterio. Le estaban diciendo: ya sabemos de dónde vienes y seguramente que no vienes del Espíritu Santo. Tu madre, María, algún desliz debe haber tenido. Esto ofendería a cualquiera, pero Jesús les respondió: si conocieran que Dios me envió, me amarían. Cuando tú sabes quién eres, no te ofende nada. Es tiempo de dejar todo en la cruz y cesar de escapar. Ejercicio número 3. Coloca un instrumental suave. Señor, te adoro. Solo tú eres digno. Solo tú eres. Adórale con palabras de amor. Señor, te pido que me muestres qué dejar hoy en el altar. A medida que te muestre, llévalo a la cruz para su muerte. No te apresures. Solo deja que Él te guíe y hazlo hasta que Él te diga suficiente. Cántale una canción y agradécele por su poder en tu vida. Y amén, amén. La vida en mí. Amén. Día 4. Visión panorámica del capítulo 4. Jonás se enojó con Dios. Él no comprendía la misericordia divina para con ese pueblo. Tal fue su enojo que le dijo al Señor que le quitara la vida. Así fue como dejó atrás la ciudad y acampó al oriente de la ciudad. Se sentó a la sombra hasta ver qué sucedería. Pero Dios preparó una calabacera para que tuviese sombra a su cabeza. El Señor era bueno con él. Sin embargo, al llegar el alba, Dios preparó un gusano que hirió dicha calabacera y ésta se secó. Nuevamente Jonás se enojó, ya que había quedado solo una vez más. En esa sucesión de hechos, Dios trató de que Jonás comprendiera que, así como él se enojaba por un vegetal, ¿cómo él no se iba a preocupar por la humanidad? Capítulo 4. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es todo lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó.
Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Análisis del capítulo 4. Jonás se enojó, y mucho. Qué bueno habría sido que el libro terminara en el capítulo anterior. Pero no fue así. La carne siempre vuelve. Ahora sí, Jonás le habló a Dios, pero no era para celebrar las conversiones o por haber sido usado. Oró para que Dios le diera muerte. Señor, me da bronca que seas bueno. Yo sabía que tú eras misericordioso y no lo soporto. Los teólogos han tratado de entender cómo puede ser que Jonás actuara así. ¿Era porque odiaba a los ninivitas? ¿Porque no quería que los ninivitas experimentaran misericordia? Así, se han brindado muchas interpretaciones. Mi amigo, la carne detesta el corazón de Dios. A la carne no le interesa la conversión de otros. La carne no es coherente, la carne no tolera nada del espíritu. Por eso Jonás le dijo: quítame la vida. Jonás, no es que él te la quite. Dios no asesina, solo acepta sacrificios voluntarios. Súbete al altar. Aquí vemos que el arrepentimiento de Jonás fue de corta duración. Se arrepintió, pero nuevamente dejó que la carne siguiera dominándolo. Murió a un pecado, pero no al gobierno de su yo. Así, Jonás se fue de la ciudad. El diálogo terminó. No hay mucho que Dios pueda decirle a quien no quiere oír. Al igual que Caín, se enojó y punto. Es lo que sentía Jonás, y eso lo dominaba. Entonces, dice la historia que se sentó a ver qué sucedía en la ciudad. Dios siguió trabajando en Jonás. Le mandó una calabacera para darle sombra, y al venir el alba, Dios envió un gusano y un viento seco. El gusano hirió la calabacera y ésta se secó. Al final del libro, Dios le preguntó: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Un pez grande y un gusano, lo grande y lo pequeño para que subas al altar. Un viento fuerte y un viento seco para que subas al altar. Unos marineros que se arrepienten y una ciudad con su rey que se arrepienten para que subas al altar. ¿Te enojas por una planta, pero no por tu corazón? ¿Te enojas porque soy bueno y no porque tu corazón es malo?
¿Prefieres que te maten a morir voluntariamente en el altar? ¿Te importan más las cosas que no son tuyas y te molesta que ame a la gente? ¿Lloras por una planta y yo no me ocuparé de 120.000 vidas humanas? Jonás huyó para sabotear el plan de Dios y terminó siendo el plan para que crean. Cuando todo Nínive se enteró de que había estado 3 días en el vientre de un pez, este hecho terminó siendo el elemento crucial del arrepentimiento en ellos. Los ninivitas escucharon que debían arrepentirse, pero seguramente todos conocieron la historia de lo que le sucedió a Jonás. En Lucas 11, versículo 29-30, dice Jesús que se les iba a dar a los religiosos la señal de Jonás. Así como los ninivitas se enteraron de que Jonás había pasado 3 días en el vientre de un pez, todo el mundo se enteraría de que Cristo estaría 3 días muerto y al tercer día resucitaría. El león y el cordero. En el libro de Jonás visualizamos el aspecto del Señor como león, su poder. La historia describe 8 milagros. Primero, el viento que se levanta. Segundo, calma al mar. Tercero, 3 días en el pez. Cuarto, vomitado en Nínive. Quinto, se convierte en 600.000 personas que se calculan que vivían en el país. Sexto, la calabacera se levanta en una noche. Séptimo, el viento caliente del desierto que lo hiere. Octavo, un gusano hiere la calabacera. Pero también nos muestra al Cordero, la misericordia. El tema principal de Jonás es experimentar su amor, y lo vemos en las siguientes partes. 1. El amor de Dios por los tripulantes paganos. 2. El amor de Dios por el profeta rebelde. 3. El amor de Dios por la nación ninivita alejada de él. ¡Qué glorioso es el Señor! Aquí está la visión. Si Él fuese poderoso sin amor, sería terrible. Y si solo fuese amoroso sin poder, también. Sin embargo, tenemos un Dios que es cordero y león y cordero. Llegamos al final de la historia, un libro con un final abierto. Jonás, somos todos. En ti está, mi amigo, ¿qué hacer? ¿Subirás al altar o seguirás enojado, sin paz, molesto, llorando por tu plantita? Jonás, estuve contigo en las buenas, te hablé en el mar, te hablé en la bendición, te hablé, no te solté ni te soltaré. Hay un pacto entre nosotros. Formaré a mi hijo en tu vida. Comencé la buena obra y no te soltaré hasta hacer lo que prometí que haría en tu vida. Ejercicio número 4. Señor, gracias. Gracias porque nunca me soltaste, nunca me dejaste. Gracias por tu trato de amor hacia mí. Dejo en la cruz mis enojos. Permite que Él te muestre todos los enojos y déjalos en el altar. Cántale y adórale y agradécele por su amor. Disfruta de su abrazo y ternura. Conclusión. Terminamos otro recorrido juntos. ¡Qué hermoso fue morir durante 4 días seguidos! Eso es adoración.
con voz de alabanza te daré sacrificios. Dijo Jonás en el vientre del pez. El altar es la cruz de Cristo. Él murió allí por nosotros, para que nosotros ahora podamos morir a lo nuestro y nuestro vivir sea Cristo. Él ha crecido enormemente cada día. Cristo en este libro es la voz que llama, la voz que ordena, la voz que pregunta, la voz que ama. Es su dulce voz que habla suave y habla fuerte, que envuelve y abraza y nos sigue diciendo: nada te podrá separar de mi amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni siquiera tú mismo. Este libro, mi amigo, lo escribí durante varias noches. Era medianoche y él me llevaba a escribir, a adorar y reflexionar sobre la vida de Jonás, la nuestra, pero con una diferencia. El final abierto es nuestro. Le hemos dicho cada día: ya no yo, sino tú en mí. Disfruta del Señor. Gracias por navegar juntos en esta aventura. Nos vemos pronto. Tu amigo Bernardo.